Después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Hoy quiero hablar y compartir con ustedes una prédica que he titulado Una cruda realidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra, siémbrala en el corazón de cada uno de tus hijos y produce vida en nosotros y en nuestra familia por tu palabra. Habla nuestro espíritu, Espíritu de Dios. Habla nuestro corazón y siembra tu verdad que transforma y que cambia. Oro en el nombre de Jesús, que la unción del Espíritu Santo esté sobre mí ahora para hablar con poder y autoridad, y que la misma unción del Espíritu Santo esté sobre la iglesia para enseñarles la verdad y para afirmarlos en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. La revista Cristianismo Hoy, o como se llama en inglés, Christianity Today, sacó una estadística del grupo Barna. Barna Group es uno de los grupos encuestadores con un enfoque hacia la iglesia. Y ellos encuestan y estudian el estado de la iglesia y el estado de los cristianos en los Estados Unidos. Y esto es lo que recientemente compartieron en la revista, en un artículo de Barna Group en Christianity Today, acerca de la generación más joven en los Estados Unidos. Dice, los más jóvenes están dejando la iglesia. Cerca del 59% de los jóvenes que han crecido dentro de las iglesias, ahora se están yendo de ellas. Eso quiere decir que cerca de 6 de cada 10 jóvenes decidieron ya no ser cristianos. El segmento dentro de la juventud que pertenece a los no alcanzados o a los que no están dentro de la iglesia va en aumento en la última década. Hace 10 años era un 44%, hoy equivale a un 52% de la juventud no alcanzada en los Estados Unidos. Estamos en presencia, y estoy tratando de traducir porque el artículo está en inglés mientras les leo, dice, estamos en presencia de la tendencia cultural más grande de la historia cuando se trata de personas no alcanzadas y que no asisten a la iglesia en América. Cuando les preguntamos a esta generación cómo piensan hacer crecer su fe, la palabra iglesia no aparece en los primeros 10 factores de la lista. Acabo de leerles a ustedes, mis hermanos, lo que la Biblia dice en Jueces capítulo 2, versículo 10. Una trágica historia en el pueblo de Israel. La generación de Josué, bajo su liderazgo, murieron todos. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10 de Jueces 2, que después que ellos murieron, creció otra generación que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Esto es trágico. Es trágico cuando la fe muere con una generación. Es trágico cuando se muere el fervor y la pasión por Dios con una generación. Y me pregunto, ¿será la experiencia solamente pasada de Israel? ¿O será que en nuestros días estamos nosotros a punto de ver la muerte de una generación? ¿O estamos nosotros a punto de cambiar esa tendencia y provocar el más grande avivamiento de los últimos tiempos? Todo depende de la iglesia. Todo depende de ti y de mí. No es un factor externo. No va a ser ni tan siquiera una intervención de Dios. Va a ser una disposición del corazón de nosotros de provocar que la generación siguiente sea tan apasionada como la nuestra en amar y en servir al Señor. Hay esperanza, iglesia. Y hay esperanza porque quiero leerles textualmente lo que en su cuenta de Instagram, un pastor de jóvenes en la República Dominicana que dirige un movimiento de miles de jóvenes en toda República Dominicana. Somos Uno es el nombre de este ministerio. Y Ponciano Jr., que es el nombre de este joven predicador, escribió en su cuenta de Instagram la semana pasada.
diciendo, creo que los predicadores dominicanos, él habla de su nación, creo que los predicadores dominicanos debemos bajarle un poco a los mensajes motivacionales y subirle un poco al fundamento de la palabra de Dios, para que las ovejas no se vayan con cualquier viento de doctrina. He visto cristianos que son muy fácil, dice él, son muy fácil de convencer con fundamentos tan vacíos sobre política de género e ideología de género, comentando a favor de ello, como si la gallina y el huevo fuesen cosas totalmente distintas cuando una hace que surja la otra. Cuando leo estas palabras de un joven de 20 y tantos años, predicador de una generación que está hablándole a una generación que supuestamente las estadísticas dicen que comienza a morir la fe en ellos, digo, hay esperanza. Cuando veo a nuestros jóvenes adorando aquí, ministrando la adoración, digo, hay esperanza. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de que el mundo arda con pasión por Dios. Ahora, cuando leemos Jueces capítulo 2, versículo 10, lo leo otra vez más, dice, después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Cuando leo estas palabras digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que la fe de sus padres no fue tan sincera, tan genuina, como para provocar en ellos transformación, cambio y pasión por Dios? Pero miren, la Biblia dice en el mismo pasaje, en Jueces 2:7, versículo 7, 3 versículos antes del que acabo de leerle, se describe la generación de los padres de estos muchachos. Y mira lo que la Biblia dice. Si los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que los sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Cuando va a describir la generación de los padres de estos muchachos, la Biblia dice que fueron gente que sirvieron al Señor y que dieron testimonio todos los días de su vida de la grandeza de Dios. No eran gente apagada, ¿saben? No eran gente falta de fe. No eran gente que no amaba a Dios. Al contrario, todos los días de su vida vivieron para decirle a su generación, Dios vive, Dios es real, Dios es mi Dios. Mira lo que hizo con nosotros. Éramos esclavos y nos hizo libres. No teníamos nación y nos dio esta tierra. Éramos pobres y nos hizo prósperos. Ellos vivieron para proclamar la grandeza de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que la siguiente generación, la generación de sus hijos, se levantara después de su muerte y vivieran como si Dios no existiera? Quiero suponer algunas cosas en este día. Y cada una de estas suposiciones tienen base en la Biblia, de experiencias que vivieron algunos padres y de errores que cometieron, que hicieron que sus hijos no abrazaran la fe que ellos abrazaron. Y asumo que fue el mismo error de estos padres. Ellos tuvieron una fe poderosa, pero no supieron cómo pasarla a la siguiente generación. Permíteme decirte esto en este día. La fe es intergeneracional. La fe es intergeneracional. La fe, cuando Dios la presenta, no está pensando en un individuo, en una persona, está pensando en familias. Por eso Dios le dice a través de Pablo al carcelero Filipo, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa. Hazte responsable de la salvación de ellos también, para que no sea un asunto de un hombre, sino de una familia, y con esta familia de una generación tras otra que le crea al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Están muy tranquilos ustedes. ¿Quieren café? Para que se me pongan activos, o el calor los tiene cansados. ¿Y por qué a mí me tiene tan activo? Yo estoy sudando igual que ustedes, así que, por favor, necesito una iglesia viva. Yo no soy de los predicadores que quiere gente que nada más que haga así. Yo quiero interactuar con la gente. Saber que están entendiendo lo que estoy diciendo. Amén. Y más que somos latinos, aquí hay cubanos, puertorriqueños, dominicanos, de diferentes, ecuatorianos, chilenos. Aquí hay gente de Latinoamérica que sabemos ponerle al asunto sazón. Así que por favor, responde al mensaje. Amén. Permíteme compartirte algunas cosas que infiero y asumo que aquellos padres
no tuvieron en cuenta. La primera, ignoraron su responsabilidad. Ignoraron su responsabilidad. Te leo la Biblia. Dios le dijo a Moisés para que los padres lo practicaran por generaciones este principio. Deuteronomio 6. Y en Deuteronomio 6 dice, escucha Israel. Después puedes leer el pasaje en tu casa, pero quiero leértelo ahora y que lo escuches. Dice, escucha Israel. De hecho, aquí viene una de las declaraciones judías que hasta el día de hoy ellos repiten, Shema Israel, que lo que quiere decir en hebreo al traducirlo es esto, oye Israel. Y cada vez que Dios decía, oye Israel, estaba llamando la atención de un pueblo porque lo que iba a decir era de suma importancia. Y Dios dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Lo escucharon esta declaración? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Primer principio, cree con todo tu corazón que Dios es uno. ¿Lo tienes? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Y que el Señor es el único Señor que reina sobre toda la tierra. La tierra dice que fue creada por sus manos y que Él es el dueño de todo lo que hay. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ellos también lo creyeron. Los padres de la generación de Josué creyeron que Dios era un solo Dios y único solamente. Además el Señor dice, decide amarme a mí con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y te pregunto, ¿alguien ama a Dios de esa manera en este lugar? No seas tímido en reconocerlo. Si lo amas apasionadamente, por favor levanta tu mano y un amén en este lugar. Si estás desarrollando ese amor por Dios, de entregar todo lo que tienes y comprometerte integralmente en amar a Dios, esto es un proceso y esto va en aumento. Pero si amas a Dios con todas tus fuerzas, di un amén conmigo en este lugar. Ahora, ellos cumplieron los primeros dos pasos de esta declaración. Ellos creyeron en un solo Dios, el Dios verdadero, y ellos lo amaron con todas sus fuerzas, pero ellos ignoraron su responsabilidad. Dios les dijo, y ahora esto que me escuchas a mí, se lo vas a repetir a tus hijos. Una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Padres, madres, adultos, padres y madres no solamente biológicos, padres y madres espirituales, padres que tienen corazón para tener hijos, sean biológicos, naturales o espirituales. Padres, sean intencionales en que en sus conversaciones Dios se ha revelado en todo lo que ustedes viven y en todo lo que Él hace, de tal manera que sus hijos puedan ver a Dios a través de sus vidas y escucharlo en sus bocas. ¿Saben? Nosotros a veces hemos pensado, y la iglesia pensó por mucho tiempo que esto se resumía a un culto familiar. Y pensaba que esto se trataba de martes en la noche, decirle a los niños antes de dormir, vamos a la sala, vamos a cantar 3. ¿Me tienes agüita ahí para mí? Oye, gracias. Este muchacho, ¿verdad que me quieres? Gracias, mi hermano. Envidia para todos, ¿eh? Eso es pecado, arrepiéntanse. Ahora, nosotros pensamos, martes en la noche reúno a los niños, cantamos una cancioncita que más o menos los mantenga activos y luego los aburro leyéndole la Biblia. Perdóname. Pero si has sido padre de pequeño y has tratado de enseñarle la Biblia, mientras ahí ellos te miran, te das cuenta de que ese es un momento sumamente aburrido, donde a los 5 minutos están distraídos, empiezan a pellizcarse, a molestarse, a bostezar, y empiezan a demostrarte que quizás ese no sea el método más efectivo. No estoy en contra de eso para quien lo practica, pero he visto demasiada gente haciendo cultos familiares y los hijos son demonios. He visto demasiada gente que celebraban cultos familiares y sus hijos no soportan la adoración a Dios. Sin embargo, se saben las canciones que cantan los raperos y la gente que usa letras sucias y los conocen quiénes son.
Entonces me hace pensar que cuando Dios nos dice en Deuteronomio capítulo 6, sé intencional en darle la palabra a tus hijos, está pensando mucho más que en un cultito familiar y está hablando que 24/7 Cristo sea de manera intencional provocado a salir de nuestras vidas. Porque si circunscribimos y limitamos a un culto familiar la presencia de Dios, nuestros hijos aprenderán religión, pero cuando lo ven todo momento revelado en nuestros labios, aprenderán relación y vida. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Yo se lo decía el jueves al grupo que estaba en el discipulado. Nosotros hemos sido intencionales en que nuestros hijos conozcan el poder de Dios. Y cuando Michi tuvo razón para entender muchas cosas, le dijimos, mi amor, cuando tú tenías 3 meses, la doctora dijo que tú tenías una malformación, su primera pediatra, y que tú tenías un problema en la columna vertebral por una prueba que te hicieron, que tú no ibas a poder gatear ni tampoco caminar. Pero cuando ibas creciendo, nosotros sabíamos, había una prueba que había que hacerle, para los que no lo saben, que tenían que dormirla con anestesia. Y nosotros no queríamos someter a la niña a ese procedimiento. Y la doctora nos dijo, pero a los 12 meses, cuando cumple el año, ustedes tienen que dejar que le hagamos esa prueba, porque de lo contrario, la afectación de la niña va a ser mucho mayor. Y Sual y yo comenzamos a orar. Y yo recuerdo que hay una lucha entre la fe y la carne. ¿Ustedes la han tenido? Porque yo miraba a la niña que ya estaba en etapa de sentarse y no se sentaba. Y yo miraba a la niña que tenía que gatear, estaba en etapa de gateo y lo que hacía era arrastrar las piernas. Sí movía los brazos, pero las piernas las arrastraba. Y yo por dentro decía, Dios mío, ¿será que el diagnóstico de la doctora Urbina va a hacerse realidad en la vida de nuestras hijas, de nuestra hija? Y ella oraba. Y recuerdo que Swanley me dijo que le había pedido al Señor algo, que a los 11 meses, como a los 12 teníamos que hacerle la prueba, que a los 11 meses el Señor permitiera que Michelle caminara. ¿Y saben qué sucedió? Un domingo en la noche, era pastor de otra iglesia en ese momento, Luis Domínguez, un hermano que ahora vive en el norte de Tampa, jugando, toma a la niña por los brazos y dice, hoy vas a caminar. Y cuando la pone él, ella se afirma en sus pies y comienza a dar sus primeros pasos. Y todos nos quedamos maravillados y nos dimos cuenta de que estábamos en presencia de un milagro. Pero, si ahora nosotros nos tragamos el milagro y nosotros humanizamos la experiencia y nosotros decimos, tal vez fue casualidad y tal vez fue que ella tuvo un desarrollo tardío y nosotros tratamos de humanizar la experiencia y no se la comentamos a ella y no la exponemos al poder de Dios, ella se pierde la oportunidad de ver en su vida el detalle de un Dios vivo que tocó su cuerpo para darle algo que ella naturalmente no venía calibrada para tener. Pero cuando tenía 4 o 5 años le dijimos, mi amor, tú no podías caminar. Por eso el día que te dediqué al Señor, le dije, Dios, dale piernas para que te adore con la danza. Y para que pueda servirte. Y quiero que sepas que tu vida para eso existe. El nombre que te pusimos significa quién es como Dios. Por lo tanto, como tú vives, va a demostrar quién es Dios en tu vida. Tenemos que retar a nuestros hijos a que vean a Dios detrás de cada experiencia. Yo recuerdo cuando necesitábamos, y lo comentaba el jueves, la primera cama para Michi, ¿recuerdas? Y ella, necesitábamos una cama para ponerla en su cuarto, su hermano iba a nacer, y necesitábamos sacarla de nuestra habitación y llevarla a la de ella. Pero no teníamos dinero para comprar la cama. Y dijimos, vamos a hacer lo que sabemos hacer los que le creemos a Dios. ¿Qué hacen los que le creen a Dios? Los que le creen a Dios le piden a su padre. Porque ¿qué padre es aquel que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Y si le pide un pescado, le da una serpiente. Por lo tanto, le dijimos, Padre, nosotros no tenemos el dinero para gastarnos en la cama de nuestra hija, pero tú tienes la cama para ella. Hazla que venga a nuestra vida. Y un día me llama Norma. Y Norma me dice, Alex, por alguna casualidad tú quieres una cama, porque mi yerno y mi hija se están deshaciendo de las camas de mis nietas. Y ella me estaba regalando 2 camas en lugar de una. No sé qué hiciste con la otra, pero yo nada más necesito una, pero llegó la cama con todo, una cama como la habíamos deseado, no solamente la que necesitaba, sino la que deseaba, porque Dios se pasa con sus milagros. Pero nosotros tuvimos que ser intencionales en decirle a nuestra hija, la cama donde vas a dormir ahora, Dios la dio. Nosotros tampoco tuvimos el dinero para comprarla, pero Dios proveyó, porque el dueño y el proveedor de esta casa es el Señor. Yo creo que esto funciona mucho más que un martes en la noche tratar de repetirle la Biblia mientras ellos bostezan y se pelean por un momento tan aburrido en el que papá les está sermoneando. Ya tienen bastante conmigo el domingo.
Ellos necesitan que Dios esté en nuestras vidas, que interpretemos al Señor, que veamos al Señor, que tratemos de traer al Señor al carro cuando vamos conversando en familia, que vean cómo hay arrepentimiento cuando nos equivocamos, que vean vida en nosotros. Falló esta generación. Ellos amaron a Dios, ellos amaron al Señor, pero no supieron cómo traspasarle su experiencia al Señor. No les bastó el amor para comunicarlo a sus hijos. Me pregunto, ¿será que eso es lo que está pasando en nuestros días cuando el 52% de nuestros jóvenes está fuera de la iglesia? ¿Será que los padres que tenían niños en la iglesia no supieron mostrarle a un Dios vivo y enseñaron religión? Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos. Abuelos, despierten, y a tus nietos. A los abuelos que están aquí, déjenme ver sus manos, los que tienen nietos. ¿A ustedes pensaban que ustedes escapaban? Como los abuelos que yo vi que tenían en la parte de afuera de su casa un cartel que decía, aquí se malcrían los nietos. No. La Biblia dice que somos tan responsables los padres como los abuelos de contar las maravillas de Dios y de revelar a un Dios vivo a la siguiente generación. No religión, relación. Dios vivo, Dios real. Amén. Por lo tanto, creo que no podemos ignorar nuestra responsabilidad, sino por el contrario, hacernos responsables del destino espiritual de nuestros hijos. Segundo error que cometieron estos padres, quizá asumieron que sus hijos serían personas de fe y de integridad. Lo peor que nos puede pasar a los padres es pensar que nuestros hijos son perfectos. ¿Cuántos papás y mamás hay aquí en este lugar? Todo el que sienta en su corazón que tiene un hijo, cuidado con idealizar a nuestros hijos. Les tengo una noticia y es un poco cruda. Nuestros hijos no son perfectos. Nuestros hijos son de carne y hueso como nosotros. Es más, cuando se te olvide eso, mírate al espejo y cuando te des cuenta de todos tus errores y de todos tus defectos, acuérdate que son tuyos. Son seres humanos. Mira lo que la Biblia dice, Proverbios 22:15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física le alejará de él. Quiero poner el énfasis en la primera expresión. El corazón del muchacho está lleno de necedad. Lo peor que podemos decir nosotros es, mi hijo es bueno, mi hijo es un pedacito de pan. Mi hijo es casi un ángel bajado del cielo. Yo estoy segura, es más, con los ojos cerrados así, yo te puedo asegurar que ahora, aunque yo no estoy con él o no estoy con ella, lo que está haciendo es correcto. Yo creo que lo que tenemos que asumir es que todos en este mundo salimos pecadores y nacemos pecadores. Lo que tenemos que asumir es que nuestra responsabilidad como adultos en la iglesia no es juzgar las decisiones de los más pequeños, pero tampoco es idealizar las decisiones de las generaciones emergentes. Tus hijos y mis hijos no son cristianos porque nacieron en nuestra casa. Nuestros hijos serán cristianos cuando tengan una experiencia de nuevo nacimiento y tengan la decisión personal de confesar a Jesucristo y de invitar al Espíritu Santo a venir a sus vidas. Aunque tenga las mejores calificaciones y título de oro en la escuela, aunque se gane el mejor scholarship, aunque tenga los mejores honores, porque nosotros los padres y los abuelos y los que amamos a la juventud, nos encandilamos con sus logros profesionales y académicos y se nos olvida el estado espiritual de la gente. ¿De qué vale que sean los mejores estudiantes del planeta si no han tenido una experiencia de nuevo nacimiento con Jesús? Su destino es tan perdido como el más terrible pecador. Por lo tanto, nosotros no podemos asumir que son buenos porque se comportan delante de nosotros bien. Lo que yo tengo es que
orar y clamar como lo hago cada día, que mis hijos y los jóvenes y los niños de esta iglesia, que los considero como mis hijos también, cada uno tenga una experiencia espiritual con el Señor y ame a Cristo por sí solo, porque esa es la única clave para que cuando yo no esté y sus padres no estén y la iglesia no esté, ellos tomen la decisión correcta, no por temor al que dirán, sino porque el Espíritu de Dios se les metió por dentro y los alará y los llevará en dirección a la voluntad de Dios todos los días de su vida. Y por eso cada vez somos más intencionales y nuestras reuniones de jóvenes no son una reunión para entretener, son una reunión para encontrar la presencia de Dios. Y vienen a adorar y a buscar al Señor y a recibir palabra, instrucción, reto y ser llamado. Y yo sé que no todo el mundo encaja. El que viene a buscar una fiesta y una especie de discoteca cristiana no la encuentra. Porque lo que va a encontrar es un altar para Dios y un lugar propicio para que la gente muera. A lo mismo que esta iglesia, el diseño que Dios nos ha dado es un lugar de muerte. Muerte al yo. Muerte al yo natural. Y para que nazca en nosotros la vida que Dios diseñó. Yo estoy comprometido con esta visión hasta los huesos. Y hasta el día que me muera. Más que llenar este lugar, lo que quiero es que tu vida sea transformada y que Cristo, como decía Pablo, yo estoy con dolores de parto otra vez, le decía a los Gálatas, hasta que Cristo sea formado en ustedes otra vez. Y tenemos que quererlo con nuestros hijos también y clamar por ellos. Y en las noches cuando están dormidos, imponerles las manos y orar por ellos. Ay, pero pastor tiene 30 años, no importa, ahora más. Se le está acabando el tiempo, se está volviendo un adulto. Y mientras más envejezca, más malos hábitos, más pecado, más maldad va a haber en esa vida. Clama por ese niño, clama por ese joven, clama por ese hijo. Reclámaselo al cielo, peléaselo al infierno. En el nombre de Jesús. Dale buen testimonio, háblale del amor de Dios. Pero no lo idealices. No lo idealices porque no es perfecto. El tercer error, son 3 los que quería compartirles. El tercero que quizás cometió aquella generación es que fueron permisivos. Amar no es permitir. Amar no es decirle que sí a todo. Mira lo que dice la Biblia. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Me encanta esta traducción porque dice las cosas como son. Los hijos de Elí era el sacerdote de Israel en los días de Samuel, y dice, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Y eso fue todo. Eso fue lo único que hizo este hombre. Llamar a sus hijos y decirle, escuché que están diciendo de ustedes cosas malas. Y por favor les suplico que ustedes paren de hacer lo malo. ¿En qué momento los padres nos hemos puesto en una posición de súplica? Los padres tenemos autoridad. Y Elí además tenía autoridad sacerdotal. Sus hijos no podían ser sacerdotes. Él tenía que de una vez y por todas removerlos del sacerdocio antes que Dios los removiera. Y dice la Biblia que Dios los removió en una batalla matándolos el ejército enemigo. Y cuando llegaron, o cuando llegó el mensajero y le dijo a Elí, tus hijos murieron en la batalla y el arca de la presencia de Dios fue robada por el ejército filisteo, dice la Biblia que el hombre que tenía 93 años y era grueso, tenía peso, mucho, estaba gordo, dice, se cayó para atrás en el asiento en el que estaba y se partió el cuello y se murió. Di conmigo, tragedia. Eso es una tragedia. Es una tragedia que un hombre que le sirvió a Dios toda la vida pierda su vida por causa de la maldición que sus hijos le trajeron a una nación. Y todo por permisivos. Uno de los más grandes pastores en el mundo, el doctor David Yonggi Cho,
pastor de la iglesia más grande en Corea y en el mundo. Se calcula que llegaron a tener entre 750,000 personas a 1,000,000 de miembros en la iglesia. ¿Se imagina? Hoy está preso. ¿Por qué está preso? Porque le entregó el manejo de las finanzas de la iglesia a su hijo, que además de todo era empresario. Y su hijo llegó un día y le dijo: papá, necesito que firmes estos documentos. Y como él estaba ciego a creer en todo lo que su hijo decía, él puso su firma en un documento y con eso estaba diciendo que transfería a la empresa de su hijo millones de la cuenta de la iglesia. Cuando la junta de directores de la iglesia vieron este manejo de dinero e indagaron, se dieron cuenta de que el hijo había hecho fraude, pero lamentablemente la firma del padre estaba. Y aunque él les juró y les perjuró que solamente había firmado el documento que su hijo le había traído porque tenía plena confianza en él, ellos sencillamente le dijeron, y la justicia le dijo: señor Shaw, usted firmó y usted se hizo responsable con su firma de la decisión de su hijo. Esto es trágico. Esto es tragedia. Y esto está pasando todos los días. Y se los cuento para que ustedes vean que no es color de rosa esta vida cristiana, que hay que vivir en integridad. Y hay que también, como padres, no ser permisivos y no permitirle a nuestros hijos, aunque sean adultos, tomar decisiones equivocadas a expensas de nosotros. En el primer libro de Samuel también, capítulo 8, la Biblia dice: cuando Samuel envejeció, y esto me golpeó el corazón, porque Samuel fue un hombre llamado por Dios, escogido por Dios, clamado por Dios por su madre, que fue verdaderamente un siervo del Señor. Pero dice la Biblia, cuando él envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Sus hijos Joel y Abías ya eran mayores y establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Pero ellos no eran como su padre, codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Y digo: Dios mío, ¿y este patrón? ¿Y este patrón de hombres que te aman e hijos que te aborrecen? ¿Cuándo comenzó? Cuando nos volvemos permisivos, cuando no hay estructuras, cuando les permitimos a nuestros hijos que duerman con las novias en la casa, cuando le permitimos a nuestros hijos que lleguen a cualquier hora de la noche a la casa, cuando les permitimos que tengan una tableta en la noche mientras duermen y dormimos todos y ellos estén viendo supuestamente Netflix a las 2 de la mañana porque están de vacaciones, porque es summer. Cuando les permitimos a nuestros hijos que no tengan límite en sus decisiones y no establecemos estructuras. No solamente cuando son pequeños, es cuando viven bajo nuestro techo. Hay que pagar un precio. Amor significa muchas veces decir no. Amor significa muchas veces ser tajantes, ser determinantes, establecer prioridades, establecer estructuras, poner límites, porque el límite es una expresión de amor. Cuando Dios nos puso a nosotros, la raza humana, en el jardín del Edén, y le dijo a Adán y Eva, principalmente a Adán: de todo lo que tú ves en este huerto, come de todo. Todo lo que cuelga de los árboles fue creado para ti. Yo me deleité en crear el mango, el aguacate, todas las frutas que tú ves aquí, para que tú las comas. Adán, solamente no toques la fruta de ese árbol que ves ahí. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el día que de él comas, morirás. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios? Poniéndole un límite de amor a su hijo Adán. ¿Y por qué? ¿Por qué ponerle un límite de amor a su hijo? Por una sencilla razón, porque los límites nos permiten saber hasta dónde podemos llegar y también poner nuestra supuesta libertad bajo la libertad del gobierno de Dios. Dios quería ver hasta dónde Adán llegaba y decía: por encima del deseo de comerme esta fruta con la mujer que Dios me dio, yo decido honrar la soberanía, el gobierno y la autoridad de mi padre, diciendo que no. Los límites están establecidos para que cuando nuestros hijos crezcan también sepan por sí mismos someterse a autoridades humanas, pero por sobre todas las cosas a la autoridad divina, y sepamos vivir bajo gobierno, porque libertad no es hacer lo que me venga en gana. Libertad es vivir bajo el gobierno de Dios y poner esta carne y esta naturaleza al servicio de un Dios que me ama más de lo que me sé amar a mí mismo.
La fe puede morir con esta generación. Mi fe y tu fe puede morir con nuestra generación. Como también puede volverse la fe más fuerte que nosotros le pasemos a la siguiente generación. ¿En manos de quién está el milagro? Quiero terminar como comencé. El milagro está en tus manos y está en mis manos. No solamente Dios demanda que nosotros seamos apasionados en nuestra experiencia de fe, que seamos los más grandes adoradores de nuestra generación y que vivamos con todo para Dios, sino que el Señor quiere que seamos intencionales en provocar en la generación emergente, niños, teenagers y jóvenes, tanta pasión por Dios como la que está en nosotros. Tenemos que exponerlos al poder de Dios. Te pregunto, ¿hay visible poder de Dios en tu vida? Si no lo ves, métete en tu habitación, busca su presencia hasta que el poder se te note. ¿Hay de Dios tanto como suficiente como para que la gente se dé cuenta, como para que vean a Dios en ti? ¿Está Dios en tu vida lo suficiente como para que tus hijos digan, yo quiero tener al Dios que tú tienes? Es el reto que Dios nos hace. Quiero tomar los errores de esta generación y convertirlos ahora a la inversa en principios que nos puedan servir a nosotros. Y quiero cerrar con estas 3 cosas que nos van a ayudar a nosotros para hacer de la fe algo generacional que se lo lleve la siguiente generación. En primer lugar, hacernos responsables de inculcar y enseñar a nuestros niños. Y cuando digo niños, no hablo solamente de mis hijos, sino de nuestros niños en el reino de Dios y en la iglesia de Dios. Inculcarles, enseñarles fe a nuestros hijos. ¿Y cómo se hace eso, Alex? ¿Cómo yo enseño fe? Teniéndola yo, pero luego compartiéndola con ellos, contándoles testimonios, aprendiendo a ver a Dios que es posible. Mi mamá a mis 8 años me dijo, tu papá dice que Dios no existe, yo digo que Dios existe. La única manera que tienes para comprobarlo es, habla con Dios, pídele algo. Si Él no te responde, tu padre tiene la razón, Dios no existe. Pero si Él te responde, yo tengo la razón, Dios existe y la decisión está en tus manos. 8 años. Hablarle a un hijo así, hoy los psicólogos te dirían, eso es traumarlo. Vas a crear una personalidad bipolar. Está bueno ya de tanta psicología, iglesia. Y de una vez por todos entendamos que realmente tenemos que poner en la encrucijada a nuestros hijos, que decidan si van a ser los más pésimos creyentes, los más grandes incrédulos, o van a ser los hombres y las mujeres de fe que el cielo demanda que ellos sean. Tienes que ponerlos en la encrucijada espiritual y exponerlos a tu fe y exponerlos a tu testimonio. Y recuerden los abuelos que ustedes están incluidos ahí. Somos llamados a ser realistas en relación a la condición de nuestros hijos. No los mires como santos en la tierra y buenos y perfectos. Míralos como pecadores que te han sido confiados a ti para que tú seas el instrumento de Dios para traerlos a la fe y a la salvación. Y somos responsables de enseñar disciplina a nuestros hijos y no a ser permisivos. De enseñar la disciplina en amor. Y cuando nosotros practicamos esto consistentemente todos los días, mientras les amamos y expresamos cariño y somos tiernos y les mostramos que somos de carne y hueso, pero que a pesar de nuestros errores estamos nosotros también viviendo un gobierno y una transformación bajo la soberanía de Dios, ellos van a decir, el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, el Dios de este hermano en la iglesia, el Dios de esta maestra de la escuela dominical, el Dios de este líder en mi grupo de jóvenes, el Dios de este pastor que me predica los domingos, quiero que sea mi Dios, porque es mucho más que palabras, es vida en sus vidas, es vida en su diario vivir. Y yo creo que eso definitivamente tocará y transformará a una generación. El reto que tienes hoy, que tenemos hoy, es que cada uno de nosotros tenemos que vivir esta fe hasta que se nos note. No es de domingo a domingo, es cada día. Mis muchachos te van a ver a ti en algún momento comprando comida en el Publix. Que cuando ellos te vean, vean a un hombre y a una mujer de Dios. Que no vean a uno fajado con las cajeras, ni tampoco mirando a la mujer ajena, ni tampoco diciéndole mentira a otro, ni hablando sucio, ni hablando feo. Yo te demando en el nombre de Jesús que cuando mis hijos y los niños de esta iglesia te vean a ti públicamente, vean a un hombre y una mujer de Dios que en todo lugar brille para Cristo. Que digan, este es el que recoge el domingo las ofrendas y mira lo que hace en la semana. No.
Llegó la hora de ser congruentes, que lo que practicamos el domingo lo vivamos de lunes a lunes. Hace falta fe afuera, vida afuera, Cristo afuera, mostrado por nuestras vidas. Yo no pido perfección. Dios no pide perfección, pero sí pide transformación, sí pide vida y sí pide el Espíritu Santo manifestado en nosotros en poder, en autoridad y en cambio en nuestras vidas todos los días hasta que Él venga. Ponte sobre tus pies en esta mañana, por favor. Dar un aplauso al Señor si quieres dar.